Eugenia Casillas y soy coordinadora de la maestría en psicoterapia del ITESO. Estos eventos que realizamos es para, a final de cuentas, seguirnos formando y seguirnos capacitando y seguirnos actualizando los que ya somos psicoterapeutas y bueno, para la formación de nuestros alumnos y del público en general. Gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener esta conferencia que se llama Aportes teóricos y clínicos en psicoanálisis contemporáneo. Es un gusto contar con dos queridos amigos que es Lucía Rostro y Óscar Valencia. La verdad me da mucho gusto que estén aquí. Mis Gracias a coordinadores, ti. mis coordinadores del doctorado. Gracias por la ayuda. Eh, Voy a leerles algunos datos de su currículum para quienes no los conocen, tengan información al respecto de ellos. Lucía Rostro Rivera es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del ITESO. Tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica Grupal por la Universidad de Guadalajara. Una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Adolescentes y Adultos por la Asociación Psicoanalítica Jalisciense. La APJ, que es la institución en la que participó como integrante de la Junta de Gobierno del 2015 al 2017. Tiene un doctorado en psicoanálisis con la especialidad en familias y pareja por la Universidad Intercontinental, UIC, de la Ciudad de México. Es docente en la Universidad Marista de Guadalajara y del Instituto de Filosofía. Es coordinadora de la carrera de psicología en la Universidad Marista de Guadalajara del 2006 al 2011. Ella está dedicada prioritariamente a la consulta privada, que es a la atención a adultos, adolescentes, parejas y grupos terapéuticos. Participa también como capacitadora y tallerista en temas educativos y psicoeducativos en instituciones educativas, empresariales, religiosas, de salud pública y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es co-coordinadora del doctorado en psicoanálisis con la especialidad en familias y pareja por la Universidad Intercontinental UIC en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es socia de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y, bueno, tiene varios poemas de su autoría que han sido publicados en diversas antologías y revistas. Gracias, Lucía, por estar aquí el día de hoy. Con mucho gusto. Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Bueno. Ahora les platico de Óscar Valencia. Bueno, Óscar Valencia es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental. Es maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, doctor en Psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y coordinador del doctorado en Psicoanálisis del Grupo de Guadalajara. Es académico de tiempo completo en el Instituto de Filosofía, vicepresidente del Colegio de Consultores Filosóficos, promotor de la filosofía aplicada a través de diversas formaciones. También es psicoterapeuta individual de parejas y familias en práctica privada y es profesor de asignatura en el ITESO y en la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por tu apoyo el día de hoy. Sí. No, con Entonces, mucho gusto. les platico la dinámica. Van a estar charlando al respecto del tema, primero Óscar y después Lucía, nos van a dar un panorama general del psicoanálisis contemporáneo y después vamos a pasar a las preguntas del público para generar un diálogo entre todos los que estamos aquí esta tarde. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos. Pueden ir el público puede ir anotando sus preguntas en el chat y después, en un ratito más, vamos a dialogar sobre esas preguntas. Entonces, si quieren ir haciendo anotaciones, ya dijo Óscar y Lucía que les pregunten muchas cosas que ellos están dispuestos a platicar con nosotros. Entonces, pues adelante, iniciamos. Óscar, ¿empiezas tú? Sí, yo comienzo. Ok, gracias. Yo comienzo a ver si puede proyectarse la presentación, el presi, para desde ahí irle dando un seguimiento a lo que vamos a platicar. Y bueno, pues mi reto va a ser que vayamos llevando esto como una charla, como algo a compartir. La intención que tenemos pues es divulgar el pensamiento psicoanalítico, su actualidad, su utilidad, su potencia en relación con explicar pues las dinámicas de la mente individual, grupal, vincular, familiar. Y bueno, pues para eso decidimos
hacer un recorrido, ¿no? Yo ahorita les planteo mi recorrido, lo pusimos en 2 partes, ¿no? Yo voy a hacer la primera y bueno, pues estas son las intenciones, ¿no? Por eso les digo que el reto es hacerlo como una charla porque queremos platicar de este mundo psicoanalítico, bueno, con la intención de demostrar cómo el psicoanálisis actual pues tiene mucho que aportar a la clínica, a la lectura también de las dinámicas grupales, sociales, cómo el Es que psicoanálisis acabo pues, de entrar. sigue siendo una perspectiva pues crítica y valiosa, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la introducción de este momento y pues bueno, pues nos arrancamos entonces, ¿no? Y pues tenemos que comenzar con Freud, ¿no? Y bueno, de Freud decir, a ver si le puedes dar por favor al Prezi. Bueno, yo ordené estos primeros autores bajo la idea de la mente como sustancia como un término filosófico que remite a un cuerpo, a un ente, a un individuo que tiene dentro de sí como todas las condiciones que lo hacen ser, ¿sí? Que esas condiciones que lo hacen ser, pues bueno, se explican a través de ciertos dinamismos que son suficientes dentro del propio individuo, ¿sí? Y bueno, eso estoy entendiendo por sustancia, ¿no? Les digo más como este término filosófico, es decir, sustancia como una mente encerrada en sí misma, que Freud tenía en mente principalmente, bueno, cuando dice descubrir el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, pues Freud, el concepto que él tenía de inconsciente, pues bueno, conocemos 2 tópicas de Freud, ¿no? La primera que hablaba del preconsciente, consciente, inconsciente, y la segunda que está ahí en lo que ustedes están leyendo, el yo, el ello y el superyo, y que entendía que estas eran instancias de la mente que en su dinámica y también en su conflicto explicaban las conductas y explicaban también la patología de la mente, ¿sí? Y que, bueno, explicaban también los conflictos que había entre el yo con el ello, con el superyo, los síntomas, ¿no? Los síntomas neuróticos, porque, bueno, recordemos que Freud comienza con el estudio de la histeria, y bueno, tenía la intención de explicar qué es lo que le pasaba, a alguien dentro, pero desde una perspectiva psíquica y no solamente del sistema nervioso como en su tiempo se presentaba, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó a Freud a hacer, lo digo yo así me gusta decirlo, una metáfora de la mente y decir que la mente está construida bajo estas instancias que llamamos yo, ello y superyo que están en conflicto y eso produce pues el sufrimiento mental, ¿no? Y bueno, pero esta mente que está cerrada en sí misma pues tiene sus propias dinámicas y sus propias etapas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hablamos de la etapa oral, anal, fálica, etcétera, ¿no? Que son condiciones que están dentro de este sujeto y que pues van a ir mostrándose en la medida del desarrollo de este sujeto individual. Bueno, para mí, Freud, contextualizado y también como delimitado de su tiempo, como cada autor, como cada pensador, pues también como un poco teniendo en mente los modelos científicos de su tiempo, tenía como intención explicar cómo un sujeto, cómo un individuo estaba formado y cuáles eran las leyes que lo regían, porque en el tiempo en el que Freud comienza a pensar, pues bueno, tiene en mente pues un concepto de ciencia entendido como leyes causales y bueno, esto mismo Freud lo trata de aplicar pues a una persona para explicar bajo una idea de legalidad, de leyes, cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos hablando de una mente cerrada. Y bueno, ese es el comienzo del psicoanálisis. Pero afortunadamente, como todo lo que es importante en la vida, pues no es para una sola persona. Avanzamos en el siguiente, por favor. Y no hay una mente que pueda abarcar pues toda la complejidad de la realidad. Pues vinieron en desarrollos posteriores. Y un desarrollo posterior creo que nos brincamos uno. Antes de Ferban estaba por ahí, déjenme ver, sí, nos brincamos. Y antes de Harman estaba por ahí Klein,
Bueno, sí, gracias. Klein, pues, viene después de Freud, y Klein parte de esta idea que tenía Freud acerca de la mente como una instancia que estaba compuesta por dos motivaciones principales: la pulsión agresiva y la pulsión sexual, ¿sí? Y Klein entendía que estas pulsiones tenían, bueno, en su dinámica conformaban la mente de las personas, ¿sí? Ella hablaba ya más de la pulsión, pues, ¿no? Y también hablaba acerca de la fantasía, de cómo nuestra mente comienza a desarrollarse a través de una fantasía inconsciente, y que en esa fantasía inconsciente hay objetos. Ya comienza Melanie Klein a utilizar este concepto de los objetos, es decir, representaciones inconscientes. Ella sí lo llamó. Ahorita para la epistemología actual eso sería una contradicción, pero bueno, una representación inconsciente, ¿sí?, que va formando el mundo interno. A mí me parece muy importante que en Klein encontramos una explicación de cómo se estructura el mundo interno. El pensamiento de Klein a mí me parece muy productivo para pensar la psicosis, ¿sí? O sea, cómo pensar la dinámica de un sujeto que se vive en la psicosis, que significa que se vive dentro de una fantasía que tiene características de algo vivo, pues, ¿no? Y bueno, pues esta explicación que daba Klein introducía un poquito, o sea, esta idea de la sustancia como una cosa cerrada, un poquito le daba chance a pensar en que esta agresión que estaba como condición, o que está como condición en las personas, tiene una neutralización a partir del contacto, del cuidado con la madre, ¿sí? A pesar de que sigue entendiendo la mente como algo que se vive en fantasías inconscientes, el amor y el odio, ya le da una cabida a que este odio, en la medida en que tenga una neutralización con un otro, que sería la madre, va a permitir el desarrollo de la mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos desde Freud, a una mente cerrada en sí misma, a estos primeros acercamientos de cómo la mente también se va a construir a partir de un otro, o va a tomar algunos elementos de un otro, ¿sí? Bueno, vamos hasta allí. Avanzamos, por favor. Bueno, nos faltó por allá Harman, pero lo dejamos. Bueno, sí, está ahí. Bueno, Harman ya después trataba también de explicar pues cómo se forma nuestra subjetividad, pues, ¿no? O sea, cómo nos formamos dentro. Y creo que él tiene introduce una posición pues más positiva, una posición más esperanzadora, ¿no?, que la de Freud, al decir que el yo tiene también un proceso que va a avanzar cuando encuentre su mejor momento en el ambiente, ¿sí? Cuando encuentre su mejor momento fuera de el niño, cuando encuentra el mejor ambiente, va a comenzar a desarrollar su yo, ¿no? Por eso dice que el yo, como una semilla que busca crecer, esperará las mejores condiciones ambientales para hacerlo. Y yo digo que aquí comienza a fracturarse esta idea de la mente cerrada en sí misma, pues, ¿no? Que ya dijimos que por las condiciones en las que Freud hace su descubrimiento, ¿no?, de la mente inconsciente, pues establecía, ¿no? Y bueno, pues en Harman ya vemos una entrada más amplia acerca de cómo el ambiente, no estamos hablando todavía de un otro, estamos hablando del ambiente, ¿sí? Que bueno, en donde están los otros, le va a dar cabida a este desarrollo de la mente, ¿no? Bueno, pues ahí con estos tres primeros y avanzamos, por favor. Yo los dividí en este primer paquete, ¿no? Y ahora vamos con un segundo paquete, en donde me parece que allá hay una crítica, pues más frontal acerca de esta idea inicial de Freud, que decía que la mente que
está motivada por pulsiones, busca meramente la descarga, ¿no? La descarga sexual o también la descarga agresiva, ¿no? Freud tenía esta idea de que la mente tiene como finalidad buscar el placer y evitar el dolor, ¿no? Y entonces las dinámicas que hay adentro, dentro de la mente, pues estarán como en esta perspectiva económica, buscando la descarga de la libido sexual para encontrar el placer y bueno, pues también buscar el equilibrio para que el dolor pues no se acumule dentro de la mente, ¿no? Pero esto que acabo de decir, que estoy recordando a Freud, pues nos habla de un sujeto que está encerrado en sí mismo luchando con energías que son impersonales, con energías que no están humanizadas y con energías pues con las que solamente nos queda lidiar, ¿no? Y bueno, pues esto que acabo de decir se encuentra fuertemente criticado por un autor, bueno, aquí tienen a Ferban, que está siendo utilizado, reutilizado, revivido, resucitado por parte de muchos psicoanalistas actualmente, y bueno, que forma una base muy importante, por ejemplo, en estas ideas del psicoanálisis relacional, de lo que nos va a hablar Lucía en un ratito, ¿sí? Bueno, Ferban decía que el fin de la pulsión no es la descarga, sino la búsqueda del objeto, ¿no? Es decir, nuestra mente no funciona para descargar energía impersonal, sino que nuestra mente está todo el tiempo buscando objeto. ¿Qué quiere decir objeto? Buscando un otro, ¿sí? Y bueno, la calidad que se produzca en la relación con el otro, que va a ser bidireccional, porque también esa era otra cosa que en Freud se entendía desde la mente que estábamos analizando. Y aquí en Ferban ya estamos hablando, ya hay una cabida para la bidireccionalidad, ¿no? Cómo este interjuego entre dos, pues van conformando lo que nosotros somos, pues, ¿no? Y bueno, yo digo aquí que sentará las bases para la dimensión vincular de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ferban pone un ejemplo muy importante, ¿no? Ferban decía que Freud estaba equivocado con su teoría porque él hacía observación de niños que habían perdido a sus padres o que habían perdido a sus padres o que estaban en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y él hacía la observación que estos niños, aunque estuvieran conviviendo con padres violentos, golpeadores, si se les preguntara si querían seguir viviendo con ellos a pesar de los golpes, es decir, a pesar del dolor y a pesar de que no habría placer, ellos buscarían a sus padres. Eso lleva a Ferban a decir que no es cierto que estamos condicionados o construidos para descargar nuestras pulsiones, sino que estamos más bien construidos para buscar estar con otro, ¿no? Y para formarnos a través de otro. Avanzamos, por favor. Y antes de Winnicott estaba por ahí Mahler. Gracias. Y a mí Mahler me parece muy importante, bueno, ella tiene pues este objetivo de explicar cómo un sujeto, cómo alguien que nace se va haciendo un sujeto, perdón, ¿sí? Hay una frase ahí que Mahler comparte con Jacobson y bueno, esa frase dice que el nacimiento físico no coincide con el nacimiento psicológico, ¿no? A mí se me hace una frase como muy padre, ¿no? Como muy potente, ¿no? O sea, el nacimiento psicológico no se da necesariamente con el nacimiento físico y para que este nacimiento psicológico llegue a buen término, ¿cuál sería el buen término para Mahler? Que sea un individuo, porque el bebé nace sin un yo, ese yo se va construyendo porque el niño nace en una simbiosis con la madre y hasta darse las experiencias, hasta que las experiencias de frustración, de ambiente, van tocando al niño, el niño va rompiendo este cascarón de simbiosis con la madre, pero bueno, pues pero esa simbiosis necesita tener necesita otros momentos, digamos, como en el proceso del desarrollo, para que el niño de ser uno solo con la madre y no ser un sujeto, rompa a través de varios momentos de ejercitación, de acercamiento, para construirse un sujeto individual, para que un niño llegue a decir yo soy Oscar, yo soy Pablo, yo soy Juanita, ¿sí? Y bueno, y para que esto se logre en la mente del niño,
se necesita una interacción que tenga calidad, que tenga constancia, que tenga cuidado, que tenga especificidad, ¿no? Que es, bueno, ese fue mi término, ¿no? Pero en Mahler, es decir, que esté viendo el proceso de este yo que busca hacerse un individuo, pues, ¿no? Que busca ser autónomo, que busca hacerse un yo. Entonces, bueno, aquí ya estamos un poquito más lejos de esta idea de la mente como cerrada en sí misma, ¿no? Porque ahora en Mahler, para llegar a ser individuo, para llegar a ser un yo, necesitamos de un otro que nos provea de las condiciones. Y vamos con Winnicott. A mí Winnicott me gusta mucho porque, bueno, pues él hay que decir, fue un pediatra y Winnicott, bueno, propone estos conceptos que ustedes ven allá abajo, el holding, el handling y el object presenting, y a través de estos y otros conceptos, él nos explica cómo un yo se va haciendo de un cuerpo, ¿no? Esa frase también me gusta mucho porque nos dice, el yo está habitado de un cuerpo y el cuerpo está habitado de un yo, ¿no? Y para que eso suceda, pues se necesita de un holding, que es como la madre sostiene, ¿no? En un handling, como la madre también ayuda en la manipulación de los objetos y de la realidad, ¿no? Y del último concepto, del object presenting, como la madre también le va presentando la realidad al niño a través de su contacto. A mí me gusta mucho Winnicott porque explica cómo nuestra mente se va moviendo de la fantasía a la realidad a través del juego, a través de los objetos transicionales, cómo el juego es un espacio transicional, ¿no? Es decir, cómo el juego es tan importante. A mí también me gusta Winnicott porque dice que este espacio sostenedor, una familia sostenedora o unos cuidadores sostenedores permiten que pasemos de la fantasía a la realidad de una manera lúdica, de una manera no violenta, de una manera natural, y eso da cabida a la creatividad. A mí me gusta mucho que en Winnicott hablamos de un sujeto oscuro como en Freud, ¿no? O sea, hablamos ya de un sujeto creativo, de un sujeto sano, y bueno, pues eso con Winnicott, ¿no? Y ya después avanzamos, por favor. El pensamiento de Winnicott, pues, que representa a esta escuela de las relaciones objetales, es decir, una escuela que ya entiende cómo se forma la mente a través de un otro, pues tiene también un eco importante en el pensamiento de Sullivan, ¿no? Sullivan, me viene a la mente un ejemplo de Sullivan, ¿no? O algo que él observa, él atiende personas con esquizofrenia, con psicosis, y él observa que estas personas, cuando entran en contacto que pueden tener como momentos de funcionalidad, pero que algunas de ellas, cuando hacían contacto con su familia a través del teléfono y experimentaban situaciones de devaluación, de burla, de no considerar que es importante o no, o de que la persona no se viera vista por sí misma, empeoraba, ¿sí? Entonces esto le hace pensar a Sullivan que entonces lo que está detrás de la psicosis no son estas fuerzas en conflicto de las cuales Freud había hablado, ¿no? Sino que el contacto con los otros, las relaciones con los otros, vienen a determinar nuestro funcionamiento, ¿no? Y bueno, eso nos pone en el escenario de hablar de un psicoanálisis interpersonal en Sullivan, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando del yo, el ello, del super yo, de la etapa oral anal fálica, sí, estamos hablando ahora de esta intención de explicarnos cómo las relaciones conforman el yo que somos, pues, ¿no? Y Sullivan, pues el concepto central de Sullivan era la angustia, ¿no? O sea, para Sullivan, la mente se va formando en la medida en que escapa de la angustia, y para escapar de la angustia necesitamos de cuidados adecuados, pues, ¿no? Por parte de los otros. Entonces, pues bueno, eso en relación con Sullivan. Avanzamos, por favor. Y después viene la teoría del apego, ¿no? Creo que el escenario, bueno, la teoría del apego tiene otros referentes que no son necesariamente psicológicos, por ejemplo, la etología de Konrad Lorenz, con los experimentos que hace Konrad Lorenz, pero bueno, Bowlby, que es quien desarrolla esto,
pues yo creo que tiene la genialidad de llevar como estas teorías etológicas del apego al psicoanálisis, ¿no? A la psicología. Y entonces, ahora explicarnos que la mente es una cosa pues más amplia que lo que nosotros teníamos pensado, pues, ¿no? Bowlby comienza a hablar da cabida para que hablemos ya de la mente como estos sistemas, ¿no? O sea, Bowlby habla del sistema del apego, del sistema de afiliación, es decir, del sistema que nos permite estar con los otros, y bueno, del sistema de alimentación, del sistema sexual y del sistema exploratorio, ¿no? Una cosa aquí muy importante que dice Bowlby es que, bueno, algunos de estos sistemas se excluyen el uno al otro. Por ejemplo, cuando el sistema del apego está presente, es decir, cuando el niño enciende su sistema de apego porque tiene miedo, entonces el sistema exploratorio se apaga. Es decir, cuando un niño tiene miedo no juega, cuando un niño tiene miedo no explora, ¿sí? Y bueno, pues esto, avanzamos, por favor. Y esto, pues, como estaba diciendo, nos da una idea pues más amplia de la mente, como de interacciones entre propios sistemas dentro de la mente, ¿no? Entonces estamos ya en otro panorama, ¿no? En otro panorama dentro del psicoanálisis. Sí. Adelante, por favor. Y bueno, me faltó ahí, creo que en la teoría del apego nada más, sí, antes todavía de eso. Bien, y las relaciones de apego, se forman representaciones que son guiones, nos explica la teoría del apego, ¿no? O sea, las relaciones que tenemos con los otros no quedan en el vacío, se guardan en la memoria de nuestra mente, pero se guardan de una manera dinámica. Es decir, se guardan como modelos que estructuran nuestras experiencias actuales y nuestras experiencias futuras. Es por eso que que esto explica cómo inconscientemente respondemos desde estas relaciones que se quedaron guardadas en nosotros a experiencias nuevas, ¿no? Es decir, que nos traemos la familia, ¿no? Dentro de nosotros cuando entramos a cualquier situación de interacción, ¿no? Ya sea una situación de interacción laboral, de pareja, cercana, lejana, ¿no? Y bueno, pues esto a través de los modelos operativos, ya podemos avanzar. Y yo digo, bueno, que todo esto pues nos aproxima a la noción del vínculo, ¿no? O sea, de entender ahora el inconsciente como vínculo, ¿no? Ya no como en este inicio freudiano, pues, ¿no? De estas fuerzas apersonales, alógicas, sino, pues bueno, a través de un concepto, que nos explica muy bien, pues, cómo vivimos en el mundo y cómo vivimos en el mundo, pues, con los otros, ¿no? O sea, vivimos con los otros. Y bueno, el término de vínculo proviene del vinculum, dice que significa ligadura y que también nos refiere al atar, ¿no? Y este vínculo, pues, se entiende como la atadura de una persona, una cosa con otra, ¿no? El vínculo, bueno, yo tomé esto de Bernstein y una cosa que me parece muy importante de Bernstein es que dice que el vínculo se forma a través de la otredad y la otredad es ajenidad. Es decir, nos vamos construyendo a nosotros mismos a partir de lo ajeno, no a partir de lo familiar, pues, ¿no? Y lo ajeno es lo que va conformando en nosotros, pues, estos choques que a final de cuentas van moldeando lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de la mente cerrada estamos ahora hablando de estar hablando del yo, el ello y el super yo, ya estamos hablando del vínculo, y este vínculo, pues bueno, supone que se va a conformar no a través de experiencias. Creo que en general, bueno, se tiene como luego esta idea del psicoanálisis que refiere a los traumas, ¿no? Los traumas como momentos, que decir, alguien se traumó porque vio esto, o alguien se traumó porque le pasó esto, ¿no? Creo que el concepto de vínculo también nos ayuda a salir como de esa idea de que alguien se forma en como es, como por ciertas situaciones. Yo creo que eso es imposible de pensar, o sea, somos quienes somos porque mantenemos relaciones en el tiempo que son constantes, que tienen ciertas características y que bueno, por eso es tan difícil que, por ejemplo, alguien quiera dejar una relación que le es insana, que es caótica, ¿no? Por eso es tan difícil que alguien que sufre yendo a visitar a su familia deje de visitar a su familia. Por eso, bueno, es tan difícil que esas cosas se lleguen a dar nada más por pensarlas, porque estamos construidos por los vínculos que son relaciones constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Avanzamos, por favor.
Y bueno, esos autores que ven ahí, Puget y Berenstein, pues hablan del vínculo en estas tres dimensiones. Avanzamos, por favor, para hablar de cada una. A mí me gusta esta división porque, como ustedes ven, también aquí hay otra explicación de cómo se conforma la mente inconsciente en el vínculo, ¿no? Es decir, hay tres dimensiones. Una dimensión intrasubjetiva, es decir, con esto, estos autores están rescatando como este modo de ver la mente en Freud, ¿no? Como lo intrasubjetivo, ¿no? Lo intrasubjetivo, pues es lo que somos, es la dinámica que ya hay en nosotros, pues de alguna manera construida, ¿no? Y bueno, pero que esta dinámica construida, lo intrasubjetivo, pues también se va construyendo a partir de la siguiente dimensión, que es la dimensión del espacio intersubjetivo, ¿no? Y ahí es donde ya de una manera más clara hablamos del vínculo, ¿no? O sea, porque el vínculo siempre el vínculo es una dimensión desde esta perspectiva sí inconsciente, pero que pone en juego y de alguna manera modifica, no modifica, pone en juego esto que hay dentro de nosotros, pero que en el momento en el que estamos en una relación nueva, pues genera como propias posibilidades. Es decir, no sé, quien se pregunte, ¿seremos los mismos con cada pareja con la que estemos? ¿No? ¿Seremos los mismos con cada grupo con los que estemos? Y desde esta perspectiva la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sí saldrán a flote, sí saldrán a la luz estas dinámicas intrasubjetivas que hay en nosotros, pero como nuestra mente es abierta y se construye por los vínculos, entonces mostrará otras posibilidades y también mostrará otras limitaciones que quizá en otras circunstancias no había mostrado, ¿no? Entonces, esta creo que también es una manera de ver la mente en una perspectiva de novedad, pues, ¿no? O sea, la mente en novedad, que va a ser siempre una posibilidad en la medida en cómo nos presentamos frente a otro o estamos con otros. Bueno, adelante, por favor. Y bueno, si quieres dejarlo allí, ya voy a terminar. Así como está bien, así lo comento. Bueno, esto de lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo, también falta el espacio transubjetivo, ¿no? ¿Cuál es ese espacio transubjetivo? Ahí había unas diapositivas que tenían una imagen del Zócalo, de TV Azteca, es decir, de Televisa, como estas cosas que son la sociedad, bueno, para acabar pronto, ¿no? La sociedad y la cultura, pero desde el psicoanálisis la sociedad y la cultura no son cosas que operan en nosotros nada más a través de las leyes y las costumbres, operan también de manera inconsciente en nosotros, ¿no? Entonces, lo que nosotros somos, pues es trans, es lo social, lo cultural, que de modo inconsciente determina lo intersubjetivo y que, bueno, va formando lo intrasubjetivo, ¿no? Y bueno, yo aquí para terminar, pues nada más que quería pues hacer este recorrido, ¿no? O sea, pues como ven, tenemos muy poquito tiempo y andamos medio un poco ahí corriendo. Espero que haya sido claro. Si no, de todos modos, pues tenemos el espacio de las preguntas. Pero como les decía, la intención era mostrar, hacer un primer recorrido de cómo comienza Freud explicando la mente de una manera individual, y por eso también, bueno, todo esto para terminar explicando que esto le da cabida a nuevos dispositivos. Eso ya lo va a decir un poquito más Lucía, pero bueno, en la manera de entender la mente en Freud, pues entonces los abordajes eran individuales, ¿no? Porque estamos hablando de una mente cerrada. Y ahora que estamos hablando de estos otros abordajes que tienen que ver con las relaciones con otros, pues entonces se da posibilidad y se ha dado posibilidad dentro del psicoanálisis a otros dispositivos, como el dispositivo de la familia, el dispositivo de la pareja, el dispositivo del grupo, y también otra cosa que no está puesta aquí, porque bueno, estuvo como una exposición como muy clínica, decir, y eso a mí me gusta mucho decir, que el psicoanálisis influyó mucho en la construcción de la cultura contemporánea, ¿no? O sea, en la cultura, por ejemplo, europea de los 60, de los 70, el discurso marxista y el discurso freudiano se involucraron muchísimo en la manera de entender las relaciones sociales, y eso también llevó a concebir la cultura y la sociedad de una determinada manera, ¿no? Entonces, también el psicoanálisis viéndose desde una perspectiva no clínica, sino social, pues también ha influido en la fisonomía que tiene la cultura actualmente, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hasta aquí me quedo, después esperamos las preguntas y le doy la palabra a Lucía.
Adelante, Lucía. Hay que abrir tu micrófono, por favor. Sí, Gracias. muy bien. Sí, disculpen. Bueno, pues muy contenta de conversar con ustedes. Yo creo que una de las finalidades, tal vez no tan explícitas de la conversación que hoy tenemos, al menos para mí, es que ustedes puedan identificar como la variedad de sujetos que podemos integrar la categoría psicoanalistas. O sea, que ustedes puedan saber de su diversidad, que ustedes puedan conocer y a lo mejor un poco no identificar psicoanálisis necesariamente con sus escuelas. Para mí sería muy interesante y muy productivo de nuestra conversación que se pudiera mostrar toda este rico universo de desarrollos psicoanalíticos, a veces integrados, a veces peleados, a veces estigmatizados, ¿no? Hay una frase que no es única del psicoanálisis, pero sucede, ¿no? Tal cosa no es psicoanálisis o tal cosa sí es psicoanálisis. Esto, pues van a ver ustedes que hay una gran variedad, ¿no? Entonces, Eugenia, no sé si se puede ver la presentación que preparé. Sí. ¿Nos ayudas, Anita, por favor? Bueno, les voy a presentar en cuanto salga la presentación, ¿sí? Una imagen que está al fondo, ustedes las van a poder ver, van a poder, la siguiente, si fuera posible. Esto, van a poder ver unos anillos, ¿no? Estos anillos tienen, no se nota mucho, pero tienen como personajes mitológicos en la piedra y son los anillos que Freud le daba al grupo de más íntimos con los que tenía la intención de cuidar el psicoanálisis, cuidar que los lineamientos no fueran desechados o contaminados, ¿no? Ahí les pongo que la valoración de la diversidad es una cosa súper reciente, ¿no? O sea, esto de entender que pueden convivir muchas cosas distintas es una idea realmente muy novedosa. Antes lo que se trataba era de cuidar cierta ortodoxia, cuidar el buen desarrollo de una línea de pensamiento teórico, y esto de la diversidad es nuevo, no creo que estuviera dentro de las referencias de Freud como algo deseable, y a veces pues de repente ha sido como una herencia, de repente que nos ha limitado las posibilidades de acuerdo, ¿no? Entre diferentes escuelas y modos de pensar el psicoanálisis. Avanzamos, por favor. Oscar hizo como una retrospectiva bastante completa de autores. Yo no pretendo, y el esquemita que ustedes van a ver aquí, que su versión original es obra del doctor Ricardo Velasco, docente del doctorado de la UIC. Yo no pretendo que este sea un esquemita para nada que incluya a todos los autores relevantes, simplemente es una manera de pensar en el psicoanálisis contemporáneo, quién está más cerca del modelo pulsional intrasubjetivo, que ya les contaba Oscar, quién está más en esos desarrollos de escuelas kleinianas, lacanianas, freudianas, que están vigentes y presentes totalmente en el panorama actual, pues estarían más hacia este polo que ya describía muy bien Oscar, ¿no? A ver, entonces voy a regresar en este continuo. También podemos encontrar autores psicoanalíticos ingleses como Bolas y Ogden, que se aproximan ya a un modelo más intersubjetivo. Dentro del modelo intersubjetivo podríamos decir que la figura principal es Mitchell, ¿no? Y junto con él también la corriente intersubjetiva con Stolorow y bueno, y estos autores que hicieron, son los postuladores de este libro muy importante donde se habla del mito de la mente aislada, ¿no? Que también ya Oscar lo podía decir. Les decía que en la línea de abajo pongo también el tema de los analistas desde los pioneros hasta
hasta teóricos ya muy consolidados del pensamiento de grupos, ¿no? O sea, el grupo en psicoanálisis también tiene una trayectoria muy importante. Se dice cómo empezó en esta nominación de el psicoanálisis en grupo, o sea, el psicoanálisis en grupo quiere decir esta visión de la mente cerrada que nos hablaba Oscar, a la terapia psicoanalítica de grupo, a pensar en el análisis de un psiquismo grupal, como lo postula René Caes, ¿verdad? También el grupo ha sido como un espacio para teorizaciones y descubrimientos en cuanto a lo intersubjetivo, pues de primer orden. Entonces, en algunos momentos se ha discutido si el grupo puede ser psicoanalítico o no. Yo creo que esa discusión pues ya tiene mucho tiempo. Yo creo que se puede decir que legítimamente el grupo tiene su espacio en el mundo psicoanalítico, pero al provenir una experiencia clínica de un dispositivo diferente al diván, bueno, pues imaginarán que los fenómenos de transferencias laterales, transferencias múltiples respecto al analista, pues dieron muchísima materia, muchísimas observación de datos clínicos como para pensar en un espacio distinto donde el mundo psíquico se ve como red, como vínculo, con unas metáforas diferentes, ¿verdad? A un núcleo cerrado. ¿Podemos avanzar? También la otra cosa es que en el momento actual, pues hay desarrollos científicos de primer orden, ¿no? O sea, en el mundo hay una producción de conocimiento que dialoga con el psicoanálisis, lo interpela, lo rebate, lo vuelve a cuestionar. Y también yo les ponía esta imagen de Freud, no por ser irreverente, sino porque también en el inicio de muchos desarrollos de estos que les digo, pues estuvo la influencia del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis fue una gran sacudida para el mundo científico, intelectual, literario, para la cultura popular. Entonces, pues hubo un efecto de doble vía, ¿verdad? De la influencia del psicoanálisis en el mundo del conocimiento y de este mundo del conocimiento en el psicoanálisis. ¿Cómo qué cosas quiero yo destacar? La posibilidad de observación en los bebés. O sea, que este es un campo que también puso de cabeza porque el bebé de los primeros desarrollos psicoanalíticos no es un bebé real, es un bebé inferido del sufrimiento del consultante, ¿no? Y ahora toda la experiencia de observación y de desarrollo de la ontogénesis de la subjetividad, dicho elegantemente, pues da muchísimo material para comprender que en realidad estamos menos desvinculados del entorno desde el momento más inicial de nuestra vida y que hay todo un asunto filogenético donde la clave de nuestro desarrollo como especie ha sido la cooperación, la capacidad de vincularnos con otros y que por eso estamos, a lo mejor no para tanta fortuna del mundo, pero en esta posición de evolución, ¿no? También lo que se sabe ahora del cerebro, pues es muchísimo, su plasticidad. También el tema de las neurociencias está también como en la vanguardia del pensamiento científico. Ya lo decía Oscar, los sistemas de apego, que también son de mucha importancia. También nuestro mayor conocimiento respecto a la cognición, la comunicación y la memoria. O sea, lo que se sabe ahora de memoria es infinitamente más de lo que se sabía antes. Y ahora se sabe que no solamente hay memorias como recuerdos, como si fuéramos una especie de archivero donde se guardan muchas tarjetas informativas con fotos de lo que pasa, sino que la memoria es un poco reconstrucción, la memoria es subjetividad y que hay cosas, sobre todo los recuerdos más tempranos, que no están grabados, sino están marcando nuestra sensación de seguridad, nuestra sensación de que el mundo es un lugar bueno, de una manera sin palabras, sin procesos que son más secundarios y que van a venir con más edad, pero no por eso ausentes y no por eso de una potencia
para lo que va a ser nuestra vida y su desarrollo, impresionante, ¿no? También la neurobiología de la emoción, ¿no? Lo que se sabe ahora, por ejemplo, de fenómenos que yo creo que antes muy difícilmente se hubieran podido explicar, como esto del cutting, ¿no? O sea, de las cortadas que muchas personas se realizan en el cuerpo, y también de la manera como somos espejo en términos de las bases de la empatía, las bases biológicas de la empatía, ¿no? Que se han estudiado con el tema de las neuronas espejo. Entonces, pues todo este florecimiento naturalmente genera nuevas preguntas, hace nuevos cuestionamientos y además, pues todos queremos integrar, enriquecer, potenciar nuestra mirada, ¿verdad? Hacia lo humano. Muy bien. También lo otro que ya lo decía Oscar es el rescate de autores psicoanalíticos que fueron menospreciados o incomprendidos, o que no había un contexto histórico suficiente para entender sus desarrollos, pero que ahora pues están muy releídos, muy vueltos a estudiar y muy generando mucha vitalidad con su pensamiento. Ferenczi, por ejemplo, un libro muy famoso que se llama Sin simpatía no hay curación, que según he oído, lo sacó su sobrina de un baúl que estaba perdido y se publicó muy tardíamente, y muy tardíamente se tradujo al español, ¿no? Sullivan también, que ya lo mencionaba Oscar, con toda la corriente interpersonal. Kohut, que habla del narcisismo y del self, como también estructuras no dispositivos, sino conceptos del funcionamiento psíquico de mucha importancia. Lo transicional de Winnicott, y bueno, la teoría de Bowlby, que también pues les tocó sus maltratadas a Bowlby en los congresos. Él se sentía psicoanalista y le rebatieron muchísimo esa identidad, ¿no? Yo creo que ahora se puede entender mejor dónde él veía su contribución, ¿no? Seguimos adelante. Esta frase muy famosa de Newton, ¿no? Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. O sea, esto que yo quiero decir no es lo anterior malo, lo nuevo bueno. O sea, esta es la constante de lo que se desarrolla. Se pueden ver cosas porque otros trabajaron, porque incluso otros se equivocaron, ¿no? Y aquí hay una frase que les quiero leer de Ávila Espada, que a mí se me hace bien padre, ¿no? La voy a resumir un poquito. Dice que él tiene la convicción de que, independientemente de las determinaciones y las anécdotas de la personalidad y de los conocimientos de época de Freud, él cree que su genuina ambición era comprender lo humano, aspirar a paliar el sufrimiento, que él llamaba neurótico, en una aceptación plena de su naturaleza psíquica, limitada por las restricciones derivadas de la biología y lo social, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué seguimos diciendo que todos estos desarrollos los podemos considerar psicoanalíticos? Porque aquí no nos encontramos muchos, ¿no? También se habla en psicoanálisis de este campo común, ¿no? Donde podemos estar concepciones distintas y la diversidad enriquece y potencia, ¿no? Podemos avanzar. Ahora, yo me voy a centrar un poquito en el tema del psicoanálisis relacional, pues porque lo siento desconocido a nivel general. Me parece que los psicoanalistas sí ubican muy bien, pero tal vez para otras personas sea un concepto nuevo, ¿no? El psicoanálisis relacional se centra en el estudio de la interacción de los padres y los hijos, los niños y las niñas, como un elemento central para la creación de su mente. Y va a utilizar un concepto central que es la matriz relacional. O sea, su concepto, bueno, no sé si es una licencia, Oscar ya me podrá matizar si es que estoy exaltándome mucho, pero la mente se entiende como esta matriz de relaciones, ¿no? Y puesto que considera que la mente se forja en una matriz de relaciones, se dirige al campo de la psicoterapia, entendiéndola también como una matriz de relaciones, donde lo transferido al paciente, al terapeuta, pues no necesariamente está
proyectado desde su historia, sino que también el terapeuta entra con su subjetividad en pleno a crear una matriz distinta en la que puede haber experiencias distintas, ¿no? Sanadoras. ¿Avanzamos? Entonces, yo aquí lo que quiero decir es, la comprensión de mente que tiene el analista tiene la mayor relevancia. Por supuesto, es su comprensión teórica de qué sucede para la curación, para el cambio, qué sucede en el espacio clínico. También la comprensión de mente tiene que ver con cómo conduce la sesión terapéutica, con más o con menos actividad, cómo plantea el proceso terapéutico, cómo discurre el tema de las frecuencias en las sesiones. O sea, si yo tengo la idea de que hay que regresionar a un paciente o no la tengo, y entonces subo o bajo el nivel de sesiones que hay que tener. Sus recursos técnicos, o sea, lo que puede hacer en la sesión, que en el caso de que sea más tendiente a lo relacional, estarán menos centrados en hacer consciente lo inconsciente como un recuerdo o como un contenido de conflicto, ¿no? Y también su comprensión de la transferencia, por esto que ya decía antes. Va a predominar el trabajo cara a cara y está bienvenida la participación de la identidad real del analista. Se descarta por completo esta idea de que el analista es un espejo pulido. Incluso la autenticidad del terapeuta, del analista, se valora muchísimo. Eso yo les pongo aquí puntos extras por autenticidad, ¿no? O sea, porque en función de que sea un vínculo más auténtico, tiene más posibilidades de hacer sentido, ¿no? También va a donde va a como poner sus armas terapéuticas es en nuevas experiencias de comunicación y relación, que no está centrado en la interpretación como su recurso principal y que Daniel Stern habló como del algo más. O sea, en el psicoanálisis relacional se va a anhelar estas experiencias de algo más, ¿no? Que solamente, no que solamente, la interpretación, bueno, no es solamente, ¿verdad? Pero sí como lo que está en la circunstancia de su relación y su comunicación y esta matriz relacional que puede ser entendida en el pasado porque hay una experiencia distinta en el presente. También va a cambiar los indicadores de qué es cambiar y su visión de salud. Va a buscarse más dispositivos teóricos, más dispositivos terapéuticos, quiero decir, el grupo, las instituciones, la familia, las parejas. Otra cosa que también son los abordajes vinculares, es decir, invitaciones a las sesiones de un hermano, de un primo, del padre, de la madre, o sea, cosas donde se puede hacer no una sesión familiar, sino un trabajo de exploración del vínculo. Bueno, sí familiar, pero centrado en la idea de vínculo, ¿no? El trabajo online, pues yo creo que lo venimos haciendo desde antes de la pandemia, ¿no? También por estos presupuestos que están ahí. El uso de filmaciones, que bueno, los sistémicos tienen mucho tiempo haciéndolo, pero que ahora se le da la bienvenida desde esta perspectiva de mente, ¿no? Y hasta la elección de mobiliario, ¿no? O sea, puede haber un diván, puede no haberlo, tiene que haber lugares donde se siente mucha gente, o sea, hay como decisiones que implican en cómo se puede imaginar un setting, ¿no? Desde esta perspectiva. Avanzamos. Híjole, este es un rollote, o sea, pero me gusta mucho. Lo escribió Roberto Vargas Arreola, psicoanalista relacional. Él dice que para él el psicoanálisis relacional ha sido una puerta de entrada para el cambio, un enfoque en el que ha advertido la posibilidad de ser más auténtico, de no tener miedo de quién soy, de recoger mi historia sin racionalizarla ni escudarme en ella, y al mismo tiempo es donde he observado desarrollos teóricos que son de mi interés. Concibo la psicoterapia como un diálogo conformada por preguntas, pocas interpretaciones y un sostén emocional reparador frente a las características deficitarias de los pacientes. A través de brindar este marco de sostén, los pacientes se ven facultados para integrar aquellos aspectos que no reconocían en ellos mismos en un ambiente de confianza, seguridad, aprecio, reconocimiento. La experiencia deviene de una marca de dolor transformado al servicio de acoger el dolor y resignificarlo en esperanza.
En este devenir como psicoterapeuta, reconocer y transformar el dolor es una de las principales herramientas de trabajo que me hace más sensible y vulnerable frente a mi propia existencia y frente a la alteridad viva y sufriente. O sea, lo leo todo porque yo creo que pues de otra manera no lo podría sintetizar mejor, ¿no? Lo publicó hasta en Facebook y yo 20,000 me gusta y decir, pues ahí me coloco, ¿no? En esa esquina de esa concepción, no solamente del psicoanálisis, sino de la relación humana en general, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que, si quieres, podemos la última, solo para que puedan ver mis datos. No está. Bueno, se los doy en otro momento, ¿no? Pero esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les inquiete o les interese y nos puedan hacer algunas preguntas que Oscar y yo estaremos contentos de responder. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Primero una disculpa por lo que pasó, pero bueno, sí, es una pena. Aquí hay algunos comentarios en el chat, pero bueno, a ver si se animan ahorita a hacer sus preguntas o comentarios también en vivo. Se los leo. Dice, me parece afortunado tener por parte del ITESO a estos dos exponentes que han hecho un trabajo de síntesis excelente que se tiene que ver con su experiencia clínica en Guadalajara. En Guadalajara no conozco que este psicoanálisis se difunda. Lejos de eso es criticado por otras corrientes, lo que genera ignorancia y prejuicio tanto en profesionistas como en alumnos y gente que busca terapia. No sé si quieran comentar algo al respecto. No, pues muchas gracias. Pues sí, ojalá que a lo mejor también nos ha faltado, ¿verdad? Hablar, hacer más actividad de difusión y conversación, no sé, Oscar. Sí, decir que creo que perder de vista cuál es el objetivo, esto que nos ponía Lucía hace rato acerca de lo que Ávila Espada pensaba sobre Freud, ¿no? Acerca de este paliar el sufrimiento, ¿no? Y después pensar más en los dispositivos que en paliar el sufrimiento, pues genera luego esta ignorancia o estar casado con enfoques, modelos, pero de una manera como casi religiosa en un sentido negativo, ¿no? Entonces, pues sí, la importancia de hacer esta difusión, esta divulgación, lo decíamos al principio, de la importancia de saber que desde el psicoanálisis se puede dar todavía como mucha respuesta a estas necesidades existenciales, familiares, afectivas, de comprensión profunda humana, ¿no? Gracias, chicos. Aquí hay un comentario y una pregunta. Dice, hola, me gustó mucho lo que explicaron de la teoría del apego. Me acuerdo que cuando la estudié un poco hace un año, en ella mencionaba la importancia del vínculo entre la madre y el hijo, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Cómo se ve afectada esta teoría en la época moderna, donde la mujer también forma parte del sustento económico de la familia y ya no puede estar todo el tiempo con su hijo? Bueno, la teoría del apego habla de los cuidadores primarios y en ese sentido se diversifican las figuras, ¿no? O sea, los cuidadores son los que están más cotidianamente y son frente a quien se activa, o sea, frente a quienes el niño puede activar su sistema de alarma y la persona que le puede proporcionar tranquilidad, ¿no? O sea, usualmente son el padre, la madre y alguien más, la abuela, o sea, algunos, los personajes que más conviven, ¿no? No tiene que ser necesariamente la madre, generalmente lo es, pero también son las figuras que le representan al niño la posibilidad de la sobrevivencia física y emocional, ¿no? Sí, y me parece también muy importante la pregunta, como para como esta otra dimensión del psicoanálisis. Freud decía que el psicoanálisis también era un método de investigación, ¿no? Y que la subjetividad, esta idea de la madre como central, ¿no? Y de verlo todo a través de la madre tenía que ver con un contexto sociohistórico. Estamos en otro momento sociohistórico, ¿no? Como ya decía Lucía, donde los cuidadores pues son otros. Pero eso también creo que genera pues otras subjetividades que necesitamos comprender, ¿no?
Entonces creo que ahí es donde también estará como la importancia. Bueno, de la teoría del apego hay miles de investigaciones abiertas, pues, ¿no? Pero bueno, yo aprovecho para decir que ahí está esta parte de la necesidad de investigar también desde el psicoanálisis cómo poder entender las subjetividades de hoy y las que se van a formar en el futuro. Muy bien, pues en lo que llega Eugenia, pues estamos aquí abiertos a las preguntas. Pues yo vi que Lourdes Mendoza quería hacer un comentario en vivo, alcancé a ver algo, pues podría ser el momento. Pues sí, de una vez. Bueno, primero una disculpa a Eugenia porque mi primer comentario que escribí no tenía ni comas ni puntos y la pobre ahí medio leyéndolo sobre el tema, pues fue el primer comentario. Quisiera nada más compartir, bueno, un poco con el público, que desde mi punto de vista, la verdad es que creo que el trabajo que ustedes han presentado sí refleja una síntesis y aparte pues transmiten la esencia, ¿no? Para mí ha sido muy difícil transmitir y estudiar el psicoanálisis relacional. Yo algunos años estuve dando clases y estudié, y la verdad es que ahora los veo a ustedes y me parece, me encanta cómo lo hicieron este recorrido, cómo fueron tomando a los autores, pero sobre todo lo que me encantó es poder, más que hacer un recorrido de autores, es el transmitir, ¿no? Como esa esencia. A mí me costaba mucho trabajo ese cambio de paradigma, me costó años, años ese cambio de paradigma, y me encanta ver la manera en la que lo están presentando, ¿no? Y pues reiterar lo que comentaba de forma escrita, que me parece pues también importante que sepa también el público que pues aquí en Guadalajara no hay alguna escuela, no hay alguna formación, una maestría como tal. Yo he visto, por ejemplo, que en San Luis Potosí hay grupos, he visto en Monterrey hay una maestría, pues en DF también, acá en Mérida, ¿no? Hay varios lugares, pero me da la impresión, porque al menos no conozco, que los que hemos intentado abordar, meternos a esto ha sido un poco más entre autodidacta y entre ahí las maestrías o algo que se ha dado, pero no ha habido como una formación como tal, ¿no? Entonces sí creo muy valioso que gente que los está escuchando a ustedes, no sé si son todos alumnos, público en general, pues que pueda conocer que existe algo, ¿no? Y que no nada más porque a lo mejor no nos ha llegado aquí una formación, a veces la misma gente, como no conoce psicoanálisis relacional, pues no quieres hablar de eso y no interesa mucho. Sin embargo, pues también el hecho de estar en el ITESO, pues también eso jala, ¿no? Entonces, felicidades al ITESO también por esta apertura, por tenerlos a ustedes. Y bueno, eso es lo que comento. Felicidades a todos. A Eugenia, a ustedes también. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, bienvenida. Qué bueno, gracias. Ok. No, más que nada era plantearles si sus preguntas las quieren hacer ya de manera abierta. Gracias, Lourdes, por tu comentario. Ahí veo una pregunta de Luisa, de María Luisa, no sé si lo quieres comentar. Hola. Hola, María Luisa. Hola. Colegas, mucho gusto. Hola, qué gusto. Escuchado. Muy interesante, muy amena su transmisión. Bueno, sí me he interesado por el psicoanálisis relacional, también me gusta. Coincido con ustedes en lo que aporta y he seguido muy de cerca la propuesta de Hugo Bleichmar y de Emil Serio Bleichmar, sobre todo de ella porque trabajo con niños y trabajo más o menos con la propuesta de ella. Y preguntarles, porque vi que no los incluyen en los autores
representativos, digamos, del psicoanálisis relacional. Preguntarles si tengo duda en la propuesta de ustedes. Ellos hablan más como de el psicoanálisis modular transformacional, pero como que está cercano al psicoanálisis relacional. Entonces, pues preguntarles eso. Sí, eso te iba a decir, que este es un modelo que ubica como sistemas, ¿no? O sea, el sistema del inconsciente, el sistema del apego, el sistema de la sexualidad, el sistema del narcisismo, de los que recuerdo, tal vez me estén faltando algunos. Yo lo ubicaría como hacia ese polo, pero no creo que incluso ellos se reconocieran como psicoanalistas relacionales. Me quedo con la duda. Me parece que no, pero sí, efectivamente, como tu sensibilidad y tú lo detecta, sí hacia ese polo, ¿no? Yo creo que sí. Okay. Sí, yo creo que lo que a mí me parece muy explicativo, el modelo modular transformacional, yo lo uso mucho, pues, o sea, como para pensar al individuo. La parte que a mí me parece que se vincula con el psicoanálisis relacional es introducir como esta idea de recursividad, como esta idea del principio del caos, como esta idea del principio de la mente abierta, como esta idea de cómo las estructuras de la mente siempre están motivadas por un otro, ¿no? Creo que ese es el puente, ¿no? Pero sí, también como Lucía, creo que quién sabe si ellos se definirían como psicoanalistas relacionales o si les gustaría, pues quién sabe. Pues creo que sí, bueno, lo que he leído, por lo menos Emil Cedillo-Bleichmann, sí. Bueno, como es muy cercana a Hugo Bleichmann, supongo que también, ¿no? Pues Hugo ya murió hace meses, semanas, acaba de hace morir. muy poco, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Sí. Pues me quedo con esa tarea, María Luisa. Okay. Lo averiguaré y te lo diré. Bueno, gracias. Gracias, Luisa, por tu pregunta. ¿Alguien más se anima con una pregunta o algún comentario? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Saludos a la cámara. Saludos, María Luisa, Eugenia. Gusto en Hola, verlos por Juan. acá. Hola, ¿cómo estás? Me parece muy interesante la postura que presentan. Por ahí me surgió una duda con el papel del analista que referían, la figura transferencial. ¿Cómo aplicaría desde esta postura del psicoanálisis relacional la interpretación en transferencia con el analista? Es decir, hay diferencias sustanciales con el psicoanálisis freudiano y la relación transferencial del paciente en el proceso tradicional. ¿Qué diferencias sustanciales habría? ¿Te arrancas, Oscar, y continúo yo o al revés? Continúa tú, si quieres, tú que estabas hablando hace ratito del relacional y ya, si quieres yo. Se me ocurre que te puedo dar como un ejemplo de una cosa muy debatida. Creo que eso lo va a ilustrar, espero. La transferencia, o sea, no es que no exista o no es que como fenómeno no sucede, pero se admite también la parte del paciente captando la subjetividad del analista real, no proyectando, captándola. O sea, pudiera darse el caso que proyecte, pero es que sí la capta y es que sí uno tiene también como analista su propia matriz relacional que se pone en juego con la historia, con el relato, con la conexión con el paciente, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa muy debatida y muy discutida está en el recurso de la autorrevelación, que es un recurso valorado, estudiado y admitido dentro de la corriente relacional como posible, como curativo, ¿no? En otros enfoques, que el terapeuta hablara de su vida podría ser considerado como un error técnico. Entonces acá, por ejemplo, está esa posibilidad. También
el estudio de esos momentos que se llaman también enactments, que son como momentos donde algo sucede que se deriva de la idea de una actuación, pero que ahora no se entiende como una actuación o como una falla del análisis del terapeuta que lo hace actuar, sino como sucesos propios de la subjetividad que se dan en el contexto de la psicoterapia, que tienen su validez y que incluso son, ¿cómo te puedo decir? No solamente válidos, sino valorados, en términos de que se acercan a esta idea de el algo más que la interpretación, algo más que el discurso verbal, algo que sucede sin palabras, pero que pone en juego el vínculo de manera potente de terapeuta y del analista y paciente, ¿no? No sé si algo de este lado te aclara. Sí, no, solo me llamó la atención que no había escuchado este concepto como tal de desde el psicoanálisis, obviamente, el papel que puede jugar el analista revelándose, ¿no? Me llamó la atención, me hizo muy interesante el concepto. Sí. Sí, y a mí me gustaría comentar también como la parte de la contratransferencia y cómo lo entenderíamos del psicoanálisis relacional. Y yo lo llevaría a la reflexión de pensar en la propia experiencia del terapeuta y la riqueza de su vida en el trabajo. O sea, porque ahora los sentimientos que nosotros tenemos en relación con quienes tenemos enfrente, un individuo, una pareja, un niño, un adolescente, en el psicoanálisis freudiano, pues entendían como estas, yo siento una demanda como una invitación a la responsabilidad, y en el psicoanálisis freudiano es la responsabilidad la está sintiendo el otro que me la está poniendo a mí, ¿no? Pero en el psicoanálisis relacional, o sea, se abre la pregunta para una relación profunda con nosotros mismos. ¿Por qué ante esta persona, por qué ante esta situación yo estoy sintiendo esta responsabilidad? ¿Pero qué dice esto de mí? ¿No? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué dice esto de mi biografía, de mi experiencia? Para, en primer lugar, poder distinguir lo que esa experiencia diga de mí y que puede ser algo conocido o incluso algo desconocido. Por eso yo digo que tiene mucho que jalar esto como para pensar en nuestra identidad como terapeutas, ¿no? Es decir, que las nuevas relaciones con los nuevos pacientes o con los grupos, pues también nos van mostrando partes inhabitadas, no pensadas de nosotros mismos, que nos llevan a hacer un trabajo con ellas y también poderlas poner en relación con la experiencia de los otros, que también está haciendo una cosa nueva en el encuentro, ¿sí? Y bueno, que me parece que nos pone, yo lo veo como una cosa como de fortuna, pues, ¿no? Porque nos ponen mucha chamba de decir, bueno, esta no es nada más una mera proyección del otro que yo estoy sintiendo, sino que también nos abre a pensarnos, pues, como personas que estamos en el proceso con las otras personas, pues. Lo que no quiere decir que yo estoy utilizando necesariamente al otro para sentirme y conocerme, no. O sea, pero el asunto es que eso sucede, pues, ¿no? Y que entonces es muy importante poder saber de lo que está pasando entre la otra persona y yo, qué es mío y qué es del otro, y en el conjunto de lo que es del otro y es mío, que vamos formando juntos, pues, ¿no? Y ese es precisamente el entorno del vínculo en la terapia, ¿no? Y yo quisiera decir algo más, o sea, quisiera decirles que uno de mis grandes éxitos académicos fue en una charla que tuve en la WIC donde relaté mi experiencia como paciente, ¿verdad? En una intervención que tenía que ver con mis hijas. Entonces, pues yo relaté todo lo que había sucedido con mis hijas pequeñas y con el video y con todo este asunto, por supuesto desde una integración de analista que es usuaria de ese tipo de intervención, ¿no? O sea, no era... Y curioso porque un maestro que valoro mucho de quien es el esquema, que se llama Ricardo Velasco, me voy a permitir decir una grosería porque así me dijo. Llegué, ya me senté después de mi intervención, me dijo, eso chingado, eso es una psicoanalista relacional. Esa como exposición, esa cosa como de no tener como la bardita tan frente, sino estar en el juego de lo que uno es y lo que uno vive, pues es una actitud que se pondera y se valora, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Yo voy a hacer un comentario de ahí, a ver qué me pueden decir ustedes. He escuchado a algunos psicoanalistas
con formación más ortodoxa que dicen que esto ni siquiera es psicoanálisis. ¿Qué dicen ustedes? Esa es buenísima para Oscar, que tiene su A ver, contundencia. Oscar. Pues no sé, o sea, sería como pensar desde dónde lo dicen, ¿no? O sea, no sé, me tendría yo que imaginar como una situación así. Lo primero que me viene a la mente, y es pura imaginación, pues, porque no sé cómo desde dónde, yo le preguntaría a Celia, a ver, ¿desde dónde lo dices? Pues, ¿no? Y ya, si no tengo eso, lo que yo me imagino es que a lo mejor esas personas o esos psicoanalistas o teóricos, no sé, puedan pensar que puedan pensar que el psicoanálisis pues es una cosa ya terminada y acabada, ¿no? Y eso se me hace como una cosa muy inadecuada para pensar la experiencia humana y el conocimiento humano. O sea, la experiencia humana y el conocimiento humano pues son una cosa pues, que no se bate, que está siempre abierta, que es siempre dinámica y que pues no vamos a poder tener como la última palabra, que tuvimos una idea del inconsciente afortunadamente más armada en la psicología a través de Freud, pero la idea del inconsciente ya estaba antes de Freud, ¿no? Freud la pone, pues, ¿no? Como en este dispositivo llamado psicoanálisis, pero esta idea del inconsciente, pues, ha venido a cultivar y a hacer crecer, pues, un montón de perspectivas acerca de los seres humanos que ya está tan internalizada dentro de la cultura, pero la cultura cambia, las sociedades cambian, los sujetos cambiamos y, pues, vamos siendo otros, ¿no? Y necesitamos nuevos modos de entendernos desde el inconsciente, eso es del psicoanálisis y creo yo las nuevas escuelas, los nuevos desarrollos, y que pues se me haría, digo, muy inadecuado, o sea, muy inadecuado que estamos hablando de una disciplina que está más en el orden de las ciencias humanas, si ni las que están en las ciencias naturales, o sea, podemos decir de ellas cosas como terminadas, o sea, como en disciplinas que están en el orden de las ciencias sociales podrían estar ya terminadas y no aceptar como otras vertientes, pues, ¿no? Eso pensaría. Y yo diría otra cosa también, o sea, si se pudiera decir eso por el dejar a un lado el modelo pulsional, pues cabría la posibilidad de entenderlo así, pero se me hace como un favor muy flaco al psicoanálisis, su riqueza, su aportación, sus desarrollos, sus visiones en el sentido de su capacidad de comprensión de lo humano, me parece que es como reducirlo mucho, ¿no? Entonces, pues yo diría que el psicoanálisis nos tiene apasionados, interesados, activos y que como toda empresa humana se diversifica, ¿no? Yo quisiera comentar algo. Sí, sí, adelante. Bueno, primero felicidades porque la verdad creo que es una explicación muy clara. A mí me encanta este enfoque, la verdad desde hace muchos años que lo empecé a estudiar y lo que quería compartir es que yo tengo la experiencia de estar en análisis con un psicoanalista relacional y tengo la experiencia de estar también en un análisis con otro tipo de psicoanálisis, con un análisis más ortodoxo. Y la verdad es que creo que el psicoanálisis relacional a mí me ha ayudado bastante a nivel personal. El tema de la autorrevelación del analista, creo a mí en lo personal me ha servido muchísimo porque veo a mi terapeuta como alguien más humano, como alguien que pone su persona, su ser en el momento del análisis y que como terapeuta a mí también me ha ayudado a identificar todo eso con mis pacientes. Entonces, bueno, nada más quería compartir eso, que es algo muy valioso, que el psicoanálisis relacional realmente ayuda al terapeuta a verse en los pacientes, pero a ponerse como herramienta al servicio de los pacientes. Gracias, Ceci, gusto en saludarte. Igualmente. Lourdes. Gracias, Eugenia. Volviendo a lo que comentabas de que psicoanalistas ortodoxos dicen que esto no es psicoanálisis,
quisiera también comentar que precisamente desde muchos psicoanalistas ortodoxos, muy ortodoxos diría yo, que a lo mejor no han avanzado en el tiempo, pareciera, hay una crítica muy fuerte a este psicoanálisis contemporáneo, que es precisamente esto que hablaba Lucía, de un psicoanálisis que tiene comunicación, que tiene una dinámica con otras corrientes, que también aportan al entendimiento, a un entendimiento más amplio del ser humano, ¿no? Uno de ellos, bueno, por ejemplo, estamos hablando de la teoría del apego, que es esto se estudia, hay ahora estudios experimentales con respecto a la teoría del apego, la teoría, la psicología evolutiva, por ejemplo, que también ha sido experimental, y uno muy importante, que es de los más criticados, es las neurociencias. Pero a lo mejor sí nos hace falta un poquito de cultura para saber que precisamente las neurociencias en el siglo XXI están haciendo lo que Freud hablaba hace 100 años, ¿no? De que iba a haber una explicación desde la neurología de qué pasaba en la mente, ¿sí? Nada más que, bueno, aquí las neurociencias no hablan de yo y super yo. Las neurociencias hablan de emociones, las neurociencias hablan de conducta y de cómo, qué pasa, de lo que dice Lucía, de esa memoria procedimental. Entonces, algo que desde mi punto de vista es sumamente afortunado es que actualmente puede haber esa interrelación y que el psicoanálisis toma todo esto y que precisamente las neurociencias no es que estén hablando únicamente de la biología, es que las neurociencias es precisamente ese avance para poder mente, conducta, emociones, patología, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las críticas. Y bueno, pues será o no será psicoanálisis, a lo mejor es lo de menos, yo diría, ¿no? Lo importante es que se pierda esta riqueza, a lo mejor, pues si nos quedamos como los mismos, como en la misma religión hay muchas tendencias, ¿no? En una religión podemos encontrar los judíos sumamente ortodoxos que se quedaron en el Éxodo y siguen viviendo hoy en el Éxodo, ¿no? Y hay otros que pues los ves siendo actores, ¿no? Son actores y siguen, o sea, es lo mismo en el psicoanálisis, a mí me parece exactamente igual, o sea, exactamente igual. A aquellos que son actores, pues tienen una vida moderna y tienen su religión. Yo veo un poco el psicoanálisis así y la verdad es que sí veo un poco el psicoanálisis ortodoxo como los judíos que se quedan, ¿no? En ortodoxos que pues se quedan, viven incluso en otra época, ¿no? A mí me parece abordar pacientes graves, abordar pacientes que que precisamente no han funcionado con las técnicas de la asociación libre y todo esto y la teoría pulsional, estos pacientes graves, que gracias también a estos pacientes graves, los psicoanalistas empezaron a pensar que algo estaba pasando, que a lo mejor había que entenderlos de otra manera y seguirlos abordando con estas técnicas o esta teoría o una forma, pues digamos, para mí quizás un poco más reduccionista, pues también es importante ponerlo sobre la mesa un poquito esa reflexión, ¿no? Gracias, Lourdes, por el comentario. Ya ven, ya se animaron a participar. En el último seminario que tuvimos del doctorado, llegamos a la conclusión que mientras se aborde el inconsciente, mientras se trabaje con el inconsciente, es psicoanálisis, ¿sí? Pero bueno, yo sí este comentario se lo he escuchado a varios psicoanalistas, por eso quería ponerlo en la discusión, ¿no? Pues sí. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Luisa, sí. Adelante. Solo hacer un comentario, porque me acordé mucho con tu pregunta de algo que dice Freud a propósito de lo que ocurrió después de la guerra de 1914, que decía que se estaban enfrentando a problemáticas que no se habían presentado antes y que entonces se requería hacer una adecuación de la teoría y del método. El texto es Nuevos Caminos para la Psicoterapia.
Entonces me parece que lo que estamos comentando ahora, es decir, no se puede, sería como un contrasentido de lo que fue como el proceder mismo de Freud, ¿no? Que nunca fue cerrado, fue siempre en apertura a modificar y a adecuar de acuerdo a la evolución misma tanto de la teoría como de lo que te vas encontrando, ¿no? Entonces, me parece que desde la postura de él mismo están puestas las bases para que no esté cerrado el sistema teórico, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Luisa. Sí. Sí, aprovechando el comentario de Luisa, que mencionaste a Hugo Bleichmar. Hugo Bleichmar hace una lectura muy interesante como de este espíritu diverso que había en Freud, ¿no? Y de ahí Hugo Bleichmar saca estas imágenes del inconsciente reprimido, del inconsciente como déficit y del inconsciente que se repite, y me falta por ahí otro. Hace como 4 imágenes del inconsciente, pero la saca precisamente de los textos de Freud, ¿no? O sea, y que también, no sé, me lleva a decir que pues estamos hablando, tampoco yo diría que, bueno, Freud es el ejemplo como de la apertura total, yo en lo personal, o sea, pero que eso precisamente nos lleva a pensar que estos que participamos en apasionarnos con la mente, por conocerla, por el inconsciente, pues terminamos, somos sujetos limitados también, ¿no? Que estamos también condicionados por las condiciones y los modelos científicos de nuestro tiempo, de la sociedad, y pues que vamos a avanzar en unas cosas y en otras cosas pues nos vamos a quedar, ¿no? Y que bueno, pues esa es la experiencia humana, ¿no? A final de cuentas. Gracias, Oscar. Pues no sé si alguien más se quiere animar con algún comentario, una pregunta. Nos diste la noticia, estoy muy emocionada. Eso ya no supe qué fue, pero bueno. Una confesión. Una confesión. Esperemos que eso haya causado esta... ¿Era una autorrevelación o qué fue eso? Yo nada más si quiero pues hacer un comercial, Eugenia, comentarles que está por abrirse una generación más del doctorado en psicoanálisis con especialidad en terapia de parejas, acreditado por la UIC, realizado en Guadalajara, de la que tenemos una excelente playa de talentos en sus generaciones, y entonces queremos seguir invitándolos, y se pueden acercar conmigo, con Oscar, para que les demos cualquier informe. Estaremos muy contentos de compartir y de conversar cualquiera de sus inquietudes, ¿no? Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Yo ahorita estoy estudiando ese doctorado, así que aprovechamos para invitar a Oscar y a Lucía, que son coordinadores del doctorado aquí en Guadalajara, y la verdad es que está bastante interesante. Ahí en el chat tienen el correo de Oscar, y yo les voy a anotar también mi correo por si alguien está interesado en que en los próximos días les mandemos este video con todo y fallas técnicas, autorrevelaciones y todo lo que hubo aquí y demás. Con todo y todo se los mando si lo quieren. Y también para decirles que pues seguimos organizando varios eventos en la maestría. Si quieren la información de alguno de ellos, igual. También, por ejemplo, el día de mañana tenemos una conferencia sobre la escucha y la empatía en el proyecto Cuidando al Cuidador. Y bueno, van a estar como ponentes María Luisa González, que está por aquí también, ya estamos platicando con ella. Aquí está María Luisa, va a estar mañana en esa conferencia a las 4 de la tarde. Y vamos a tener a Leti Sánchez y a Elvira Orozco. O sea, va a ser un panel interesante por si se animan. Entonces, bueno, yo ahí pongo en el chat mi correo si alguien quiere información sobre ese evento, y si a alguien le interesa el video con todo y todo. Se les mando el paquete completo ahí con lo que pasó el día de hoy. Pues, si ya no hay más comentarios o preguntas, yo quiero agradecerles muchísimo a Oscar y a Lucía su participación. Se me hace bien valioso entender lo que es el psicoanálisis después de Freud, y sin negar
cómo cada teoría va respondiendo a ciertas situaciones que vamos viviendo, ¿no? ¿Quién nos dijera hace unos años que ahorita la mayoría íbamos a estar trabajando en línea y con esta situación del COVID? O sea, a final de cuentas, muchas cosas se van moviendo a partir de los cambios que se van dando en lo que vamos viviendo cada día, ¿no? Entonces, se me hace muy valioso, está muy interesante. Creo que aquí para los alumnos de la maestría les voy a compartir el video porque nos sirve de acordeón, la verdad. Estuvo muy padre. Muchísimas gracias. Aquí hay muchas felicitaciones para ustedes. Y bueno, pues yo les dejo ahí mi correo por si quieren el video, se los paso con mucho gusto. Y si quieren cualquier otra información, pues adelante. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias por hospedarnos y acogernos en este espacio. Muchas gracias. No, con todo gusto. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bye. Lucía y Oscar, les mando su agradecimiento.